John Miller era un hombre que lo tenía todo. Con apenas 40 años, había construido un imperio empresarial que abarcaba desde la tecnología hasta el entretenimiento. Era una de las personas más influyentes del país, con su rostro apareciendo en revistas, noticieros y redes sociales. Casado con una exitosa diseñadora y padre de 2 hijos, su vida parecía perfecta. Pero a pesar de todo su éxito, John tenía un vacío que nunca lograba llenar, una sensación de que algo en su pasado había quedado inconcluso. Tal vez por eso, cuando su equipo de relaciones públicas le propuso hacer una visita a un orfanato para repartir regalos en vísperas de Navidad, John aceptó sin dudarlo. No era la primera vez que hacía actos benéficos, pero en esta ocasión sentía un impulso especial de hacerlo personalmente. Algo dentro de él le decía que debía estar ahí. El orfanato estaba en una pequeña ciudad a las afueras, lejos del brillo y la sofisticación de su mundo habitual. Cuando llegó, lo recibieron con aplausos y sonrisas. Los niños, emocionados, corrían a su alrededor, ansiosos por recibir sus regalos. John se sintió conmovido por la inocencia y la alegría en sus rostros, y comenzó a repartir los paquetes con una sonrisa genuina. Sin embargo, en medio de la multitud de pequeños rostros ilusionados, sus ojos se posaron en un niño que lo dejó completamente helado. Era un niño de unos 10 años, delgado, de piel morena clara y cabello oscuro ligeramente ondulado. Pero lo que realmente hizo que el corazón de John se detuviera fueron sus ojos. Eran los mismos que veía cada vez que se miraba en el espejo. El niño, ajeno al torbellino de emociones de John, recibió su regalo con una tímida sonrisa y le dio las gracias. Pero John no podía apartar la mirada. La similitud era demasiado fuerte para ser una coincidencia. Ese niño era igual a él cuando tenía su edad. Sintió un nudo en la garganta, por primera vez en años, una sensación de pánico. Un recuerdo olvidado apareció en su mente como un fantasma del pasado, su juventud en una ciudad lejana, su amor de adolescencia con una joven latina llamada Mariana, y el día en que la dejó atrás. Habían sido felices, o al menos eso creía en su juventud. Pero cuando recibió la oportunidad de estudiar en una prestigiosa universidad en Estados Unidos, tomó una decisión egoísta, dejó todo atrás. Incluyéndola a ella. Se marchó sin mirar atrás, pensando que estaba haciendo lo correcto para su futuro. Nunca volvió a buscarla, nunca supo qué fue de ella. Pero ahora, viendo a este niño frente a él, las piezas comenzaron a encajar. Su mente gritaba una pregunta que no podía ignorar: ¿podría ser su hijo? Respirando hondo, John intentó calmarse y disimular su agitación. Se acercó discretamente a una de las trabajadoras del orfanato, tratando de que su voz sonara lo más serena posible. «Disculpe, ¿puedo preguntarle algo sobre ese niño?», dijo, señalándolo con sutileza. La mujer, sin notar su tensión, asintió. «Por supuesto, se llama Gabriel. Lo encontraron en la ciudad de al lado hace unos años. Su madre lo dejó en el hospital y desapareció. Desde entonces, ha estado en el sistema de adopción». John sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su madre lo dejó, y se escapó. 1.000.000 de preguntas cruzaron su mente, pero solo una importaba en ese momento. ¿Era posible que Mariana hubiera estado embarazada cuando él la dejó? El peso de su pasado cayó sobre él como una losa. Durante años había seguido adelante, construyendo su vida, sin imaginar que quizá había dejado algo más que un amor atrás. Tal vez había dejado un hijo. El corazón le latía con fuerza mientras veía a Gabriel desenvolviendo su regalo con ilusión. Sentía ganas de llorar, de gritar, de hacer algo, pero solo pudo quedarse ahí, paralizado, con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. John sentía que el mundo a su alrededor se volvía borroso. Los niños reían, los trabajadores del orfanato conversaban, pero él solo podía enfocarse en el pequeño Gabriel. Cada gesto suyo, cada expresión, le parecía un reflejo del niño que una vez fue. Su propio pasado volvía a él con una intensidad aplastante. Intentó calmarse. No podía simplemente asumir que aquel niño era su hijo. ¿Y si solo era una coincidencia? ¿Y si se estaba dejando llevar por la culpa? Pero su intuición le decía lo contrario. Respiró profundamente y se giró hacia la trabajadora del orfanato que lo había atendido antes. «Disculpe», dijo con voz tensa, «me gustaría saber más sobre este niño». «¿Desde cuándo está aquí?».
La mujer miró a Gabriel y luego consultó unos papeles en una carpeta de registros. Gabriel llegó a este orfanato hace unos 6 años, pero antes de eso estuvo en un centro de acogida temporal. Lo encontraron en un hospital de la ciudad vecina cuando tenía alrededor de 4 años. John sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué más saben de su historia? La mujer suspiró, como si estuviera recordando detalles tristes. No mucho. El hospital nos dijo que una mujer joven lo dejó ahí una noche. Estaba muy angustiada y pidió que cuidaran de él porque no podía hacerlo ella misma. Dijo que volvería, pero nunca lo hizo. El corazón de John latía con fuerza. Su mente hacía cálculos rápidos. Si Gabriel tenía 10 años y lo habían encontrado los 4, significaba que había nacido aproximadamente un año después de que él se fuera de aquella ciudad. Las fechas coincidían. John sintió que le faltaba el aire. Un torbellino de emociones lo golpeó. ¿Había dejado embarazada a Mariana sin saberlo? ¿Había tenido un hijo y nunca lo supo? ¿No dejó ningún nombre? ¿Ningún documento? La trabajadora negó con la cabeza. Solo nos dijeron que tenía acento latino. El hospital registró a Gabriel con ese nombre porque era lo único que la madre mencionó antes de irse. No dejó información de contacto. Parecía estar huyendo de algo. John cerró los ojos un momento. Intentó procesar la información. Mariana, ¿por qué había desaparecido? ¿Qué le había pasado? Recordó a la joven que había amado en su adolescencia. Ella nunca hubiera abandonado a su hijo si hubiera tenido otra opción. Algo tuvo que haber sucedido. Pero por ahora, lo más importante era el niño. John se obligó a recuperar la compostura y miró a la directora del orfanato. Quiero hacerme una prueba de paternidad. La mujer lo miró sorprendida. ¿Perdón? Necesito saber la verdad. Quiero hacerme una prueba de ADN con Gabriel. Hubo un silencio en la habitación. La trabajadora lo miró con incertidumbre. Señor Miller, entiendo su interés, pero estos procedimientos deben manejarse con cuidado. Necesitamos una autorización legal para hacer una prueba de paternidad. John asintió. No hay problema. Me encargaré de todo. Sacó su teléfono y llamó a su equipo legal de inmediato. Ellos estaban acostumbrados a resolver problemas complejos, y no había nada más importante para él en ese momento. Mientras hablaba con su abogado, miró una vez más a Gabriel. El niño jugaba con su nuevo juguete, completamente ajeno a la situación. Pero en un momento, levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Fue una fracción de segundo, pero en ese instante, John lo supo. No necesitaba una prueba de ADN para confirmar lo que su corazón ya le decía. Ese niño era su hijo. John sentía que el mundo a su alrededor se volvía borroso. Los niños reían, los trabajadores del orfanato conversaban, pero él solo podía enfocarse en el pequeño Gabriel. Cada gesto suyo, cada expresión, le parecía un reflejo del niño que una vez fue. Su propio pasado volvía a él con una intensidad aplastante. Intentó calmarse. No podía simplemente asumir que aquel niño era su hijo. ¿Y si solo era una coincidencia? ¿Y si se estaba dejando llevar por la culpa? Pero su intuición le decía lo contrario. Respiró profundamente y se giró hacia la trabajadora del orfanato que lo había atendido antes. Disculpe, dijo con voz tensa, me gustaría saber más sobre este niño. ¿Desde cuándo está aquí? La mujer miró a Gabriel y luego consultó unos papeles en una carpeta de registros. Gabriel llegó a este orfanato hace unos 6 años, pero antes de eso estuvo en un centro de acogida temporal. Lo encontraron en un hospital de la ciudad vecina cuando tenía alrededor de 4 años. John sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué más saben de su historia? La mujer suspiró, como si estuviera recordando detalles tristes. No mucho. El hospital nos dijo que una mujer joven lo dejó ahí una noche. Estaba muy angustiada y pidió que cuidaran de él porque no podía hacerlo ella misma. Dijo que volvería, pero nunca lo hizo. El corazón de John latía con fuerza. Su mente hacía cálculos rápidos. Si Gabriel tenía 10 años y lo habían encontrado los 4,
significaba que había nacido aproximadamente un año después de que él se fuera de aquella ciudad. Las fechas coincidían. John sintió que le faltaba el aire. Un torbellino de emociones lo golpeó. ¿Había dejado embarazada a Mariana sin saberlo? ¿Había tenido un hijo y nunca lo supo? ¿No dejó ningún nombre? ¿Ningún documento? La trabajadora negó con la cabeza. Solo nos dijeron que tenía acento latino. El hospital registró a Gabriel con ese nombre porque era lo único que la madre mencionó antes de irse. No dejó información de contacto. Parecía estar huyendo de algo. John cerró los ojos un momento. Intentó procesar la información. Mariana, ¿por qué había desaparecido? ¿Qué le había pasado? Recordó a la joven que había amado en su adolescencia. Ella nunca hubiera abandonado a su hijo si hubiera tenido otra opción. Algo tuvo que haber sucedido. Pero por ahora, lo más importante era el niño. John se obligó a recuperar la compostura y miró a la directora del orfanato. Quiero hacerme una prueba de paternidad. La mujer lo miró sorprendida. ¿Perdón? Necesito saber la verdad. Quiero hacerme una prueba de ADN con Gabriel. Hubo un silencio en la habitación. La trabajadora lo miró con incertidumbre. Señor Miller, entiendo su interés, pero estos procedimientos deben manejarse con cuidado. Necesitamos una autorización legal para hacer una prueba de paternidad. John asintió. No hay problema. Me encargaré de todo. Sacó su teléfono y llamó a su equipo legal de inmediato. Ellos estaban acostumbrados a resolver problemas complejos, y no había nada más importante para él en ese momento. Mientras hablaba con su abogado, miró una vez más a Gabriel. El niño jugaba con su nuevo juguete, completamente ajeno a la situación. Pero en un momento, levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Fue una fracción de segundo, pero en ese instante, John lo supo. No necesitaba una prueba de ADN para confirmar lo que su corazón ya le decía. Ese niño era su hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para John. Nunca antes había sentido tanta ansiedad, ni siquiera cuando estaba cerrando acuerdos multimillonarios o lanzando nuevas empresas. Esta vez no se trataba de dinero, ni de negocios, ni de prestigio. Se trataba de su pasado. Se trataba de un niño que podría ser su hijo. Desde el momento en que salió del orfanato, John no pudo pensar en otra cosa. Si Gabriel era su hijo, significaba que había vivido 10 años sin saber de él. 10 años en los que su hijo había estado solo, sin una familia estable, mientras él construía su imperio. La culpa lo consumía. Había contratado a los mejores abogados y especialistas para agilizar el proceso de la prueba de ADN. No le importaba cuánto costara ni qué tuviera que hacer. Lo único que le importaba era la verdad. Cuando John regresó al orfanato, su corazón latía con fuerza. Esta vez no venía solo, sino acompañado por un equipo médico privado que se encargaría de tomar las muestras de ADN. La directora del orfanato lo recibió con amabilidad, pero también con cierta cautela. Señor Miller, hemos hablado con Gabriel sobre la prueba. Le explicamos que es para conocer más sobre su historia, pero no le dijimos que usted podría ser su padre. No queremos generarle expectativas. John asintió con seriedad. Gracias por cuidar de él. No quiero que pase por más confusión de la necesaria. La mujer sonrió levemente y lo guió hasta una pequeña sala donde Gabriel ya lo esperaba. Cuando John entró, sintió que el aire se volvía más pesado. Verlo de cerca, tan tranquilo y ajeno a todo, solo reforzaba lo que su corazón ya le decía. Gabriel estaba sentado en una silla, con las manos sobre sus rodillas. Miraba a John con curiosidad, pero sin miedo. Para él, John era solo otro adulto más que entraba y salía de su vida, como tantos otros. Hola, Gabriel, dijo John con una sonrisa, intentando sonar relajado. Hola, respondió el niño con timidez. John sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo debía hablarle? ¿Cómo debía actuar? No quería hacerle daño, no quería que pensara que estaba allí por lástima o por simple interés pasajero. ¿Cómo estás?, preguntó John, intentando entablar una conversación.
Gabriel se encogió de hombros. Bien. El niño no era muy hablador, algo que John comprendía perfectamente. No tenía razones para confiar en él todavía. Un doctor entró en la sala y explicó el procedimiento. Solo tomarían una muestra de saliva de ambos con un hisopo y la enviarían a un laboratorio para hacer la prueba de ADN. Sería rápido y sencillo. Cuando llegó el momento, John sintió su pulso acelerarse. ¿Y si los resultados decían que no era su hijo? ¿Y si todo esto era una ilusión suya, un intento de redimirse por los errores del pasado? Gabriel también parecía algo nervioso. Miró el hisopo con una leve expresión de desconfianza, pero al ver que John lo hacía primero, permitió que el doctor tomara su muestra sin problemas. Cuando todo terminó, Gabriel lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Por qué querías hacer esta prueba?, preguntó el niño de repente. John se quedó helado. No podía decirle la verdad todavía. No sin estar seguro. Le sonrió con suavidad. Porque creo que podríamos estar conectados de alguna manera. Y quiero asegurarme. Gabriel frunció el ceño, pensativo, pero no preguntó más. Simplemente asintió y volvió a jugar con su juguete. John lo observó en silencio. ¿Cuántas veces Gabriel se había preguntado por qué estaba solo? ¿Cuántas noches había deseado tener a alguien que lo reclamara, alguien que lo amara? La idea de que ese niño había crecido sin saber quién era su padre lo destrozaba por dentro. Los días que siguieron fueron los más largos de su vida. John trató de mantenerse ocupado, pero cada vez que miraba su teléfono, esperaba ver la llamada de su abogado con los resultados. Por las noches, apenas dormía. Se quedaba despierto, recordando su pasado con Mariana. Recordaba la primera vez que la vio, la forma en que sonreía cuando estaba nerviosa, la manera en que le decía su nombre con acento latino. Nunca había amado a nadie como la amó a ella. ¿Por qué nunca le contó que estaba embarazada? ¿Por qué desapareció? A veces se decía a sí mismo que no podía haber sido su culpa. Que Mariana podría haberlo contactado si realmente lo hubiera querido. Pero en el fondo, sabía que no era tan sencillo. Él fue quien se fue. Él fue quien la dejó atrás. Él fue quien nunca miró hacia atrás. Y si ahora tenía un hijo, ¿cómo podría compensar tanto tiempo perdido? 5 días después, mientras estaba en su oficina en la Torre Miller Court, su teléfono sonó. Era su abogado. John sintió un nudo en el estómago. Dime, respondió con la voz tensa. Al otro lado de la línea, su abogado suspiró antes de hablar. Los resultados han llegado. Hubo un silencio. Un silencio que pareció eterno. John sintió su corazón latiendo con fuerza. ¿Y? El abogado tardó un segundo en responder. Es un 99.9% seguro. Gabriel es tu hijo. John cerró los ojos. Sintió como si todo el aire abandonara sus pulmones. Se quedó en silencio, procesando esas palabras. Tenía un hijo. Había tenido un hijo todo este tiempo y nunca lo supo. Una emoción indescriptible lo invadió. Lágrimas ardieron en sus ojos, pero no las dejó caer. No era momento de llorar. Era momento de actuar. Tenía que encontrar a Mariana. Tenía que conocer toda la verdad. John no podía esperar más. El resultado de la prueba le había dado una certeza dolorosa y preciosa al mismo tiempo: tenía un hijo. Pero también lo había dejado con una enorme pregunta sin respuesta: ¿dónde estaba Mariana? ¿Por qué había desaparecido sin dejar rastro, llevando consigo un secreto que ahora se le revelaba de golpe? No pudo soportarlo más. Dejó su oficina, interrumpiendo su jornada de trabajo, y se dirigió rápidamente a su apartamento. No había tiempo que perder. Necesitaba saber todo sobre Mariana, sobre cómo había llegado Gabriel al orfanato y, sobre todo, porque lo había dejado atrás. Empezó a hacer llamadas frenéticas a sus viejos contactos, buscando cualquier pista sobre su exnovia. Al principio, todo parecía estar en blanco. Nadie sabía nada sobre Mariana. Nadie había oído hablar de ella en años. Pero entonces, una llamada cambió todo. Era de una amiga de Mariana,
a quien John había conocido vagamente durante su relación con ella. Su nombre era Laura. John recordó vagamente haberla visto un par de veces, pero no sabía mucho sobre ella. Laura había sido alguien cercano a Mariana, y, según lo que le contó, había sido quien la apoyó cuando ella dejó a John. Mariana estuvo muy afectada después de todo, le explicó Laura con una voz grave y triste. Yo la vi. Estaba perdida, sin saber qué hacer. Y cuando se enteró de que estaba embarazada, no sabía si contártelo. Pensaba que no sería justo para ti. Mariana siempre fue una persona muy independiente, John. Siempre quiso vivir su vida por su cuenta. John sintió un dolor punzante en el pecho. Porque nunca se había dado cuenta de que Mariana podía haber sentido tanto miedo y soledad. ¿Por qué había sido tan insensible? ¿Dónde está ahora?, preguntó John con la voz quebrada. Laura hizo una pausa larga, como si sopesara sus palabras. Mariana se fue lejos, John. Se mudó a una ciudad en el sur, cerca de la frontera. Vivía en un lugar tranquilo. Cuando Gabriel nació, intentó empezar de nuevo, pero la vida no fue fácil para ella. Hace un par de años se despidió de todos. Nunca supe exactamente por qué. John se quedó en silencio, procesando cada palabra. No podía imaginar a Mariana luchando sola con un bebé, tratando de ser madre y mantener su vida en marcha sin la ayuda de nadie, y sin que él supiera nada. ¿Tienes alguna forma de contactarla?, preguntó John, casi con desesperación. Laura le dio un número de teléfono, aunque advertía que ya no estaba seguro si aún lo usaba. Sin embargo, John no dudó. Llamó de inmediato, con la esperanza de que Mariana estuviera al otro lado. El teléfono sonó varias veces, hasta que finalmente alguien contestó. Una voz familiar, aunque algo cansada, respondió al otro lado. «¿John?», dijo Mariana, con un tono que lo hizo sentir como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Un nudo se formó en la garganta de John. No sabía qué decir, no sabía cómo empezar. «Mariana, soy yo. John. Necesito hablar contigo. Es sobre Gabriel». Hubo un largo silencio. John pudo oír cómo Mariana respiraba profundamente, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. «¿Gabriel?», preguntó ella con una leve incredulidad en su voz. «¿Qué sabes de él?». John sintió el peso de sus palabras. «Mariana, los resultados. Gabriel es mi hijo». Se hizo un silencio absoluto. Mariana no dijo nada durante varios segundos, y John casi pensó que la llamada había caído. Pero luego, Mariana habló en voz baja, como si no quisiera que nadie más la escuchara. «John, yo no sabía cómo decírtelo. No quería que sufrieras por algo que no podías cambiar. Yo estaba sola, y pensé que era lo mejor. Pero ahora sé que tal vez cometí un error. Tal vez te debía decir la verdad». John sintió que una mezcla de alivio y tristeza lo invadía. Finalmente, todo lo que había estado buscando durante años, la verdad, estaba a su alcance. «Mariana, no importa lo que pasó antes. Lo único que importa es Gabriel. Él es mi hijo, y yo quiero estar en su vida. ¿Podemos hablar sobre cómo hacerlo?». La voz de Mariana tembló cuando respondió. «Lo sé, John. Yo también quiero que él sepa quién eres. Pero también necesitas saber algo más». John frunció el ceño, su mente corriendo en 1000 direcciones. «¿Qué?». «Gabriel, él no sabe la verdad completa. Y tengo miedo de cómo lo tomará. Tú y yo nunca fuimos una familia, John. Pero ahora tienes una oportunidad de serlo». John cerró los ojos, sintiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Lo haremos juntos, Mariana. Por él». El momento que tanto había temido, la conversación que nunca pensó que tendría, finalmente se estaba llevando a cabo. John sabía que tenía mucho por hacer, que había mucho que arreglar, pero había algo en su corazón que le decía que, aunque todo hubiera sido un desastre hasta ahora, aún podía construir algo nuevo con Gabriel. Y ahora que Mariana estaba de nuevo en su vida, tal vez las piezas finalmente empezaran a encajar. Después de esa llamada,
la vida de John y Mariana comenzó a dar un giro. Aunque no fue fácil, poco a poco comenzaron a reconstruir la relación rota, no solo entre ellos, sino también con Gabriel. Ambos sabían que, aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro les ofrecía una oportunidad única, la de ser una familia. John tomó la decisión de mudarse a la ciudad donde Mariana vivía, buscando un equilibrio entre su trabajo y la nueva vida que quería construir con su hijo. Al principio, fue difícil. Gabriel era un niño reservado, y no fue fácil para él aceptar que su padre, al que había visto por primera vez en su vida, ahora formaba parte de su día a día. Pero John nunca dejó de intentarlo. Hizo todo lo posible por ganarse su confianza, mostrando a Gabriel que estaba allí para quedarse, que podía contar con él. Mariana, por su parte, se convirtió en su aliada más fiel. A pesar de las cicatrices que cargaba del pasado, entendió que este era el momento de dejar de lado las diferencias y darle a Gabriel la familia que merecía. Juntos, decidieron no solo ser padres para Gabriel, sino también ser compañeros en todo el proceso, apoyándose mutuamente en cada paso. Los tres empezaron a construir una vida normal, aunque no exenta de desafíos. John, que había dedicado su vida al trabajo, aprendió a ser presente en casa, a compartir momentos simples como cenas familiares o juegos con Gabriel. Mariana, por su parte, dejó atrás sus miedos y se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, formar una familia con John no solo era lo mejor para Gabriel, sino también una oportunidad para sanar viejas heridas. Con el tiempo, Gabriel comenzó a sentirse más cómodo. Aceptó a John como su padre, aunque de manera tímida al principio, pero con el apoyo constante de ambos, comprendió que el amor no siempre llega de la manera más predecible, pero cuando es genuino, puede cambiarlo todo. La familia se fue adaptando a su nueva dinámica, construyendo recuerdos y encontrando formas de ser felices. John no pudo evitar sonreír cada vez que veía a Gabriel y a Mariana juntos, jugando en el jardín o simplemente compartiendo un momento de tranquilidad en casa. Finalmente entendió lo que verdaderamente importaba en la vida, el amor, la conexión y el esfuerzo por dar lo mejor de uno mismo. Años después, cuando Gabriel ya era un adolescente, John y Mariana se sentaron juntos a recordar todo lo que habían pasado. Habían crecido, aprendido, y sobre todo, se habían dado cuenta de que, aunque el pasado estuviera lleno de decisiones equivocadas y dolor, el presente les ofrecía la oportunidad de ser mejores para Gabriel. En ese momento, John miró a Mariana, sonrió y dijo: «Lo logramos. Le dimos lo mejor a Gabriel». Mariana asintió, con una sonrisa tranquila en su rostro. El futuro no era perfecto, pero lo que sí sabían era que, juntos, le habían dado a su hijo lo que más necesitaba, un hogar lleno de amor. Y así, aunque el camino fue largo, al final, encontraron la paz.